Libertópolis presenta El Patio de Atrás con Reni Day y Jorge Jacobs. Libertópolis, el valor de la verdad. A todos nuestros radioescuchas les agradecemos las donaciones para apoyar a la población afectada por el terremoto de Turquía, y para ello les invitamos a que hagan sus donaciones a través de la cuenta bancaria que habilitó la Embajada de Turquía en Guatemala, que es en el Banco Industrial. La cuenta se llama Asistencia de la Embajada de Turquía y es el número... Es una cuenta monetaria en quetzales, es el número 158-022897-9, y que es básicamente para apoyar a los damnificados a raíz de estos terremotos que se dieron hace un par de semanas. Y para quienes no pudieron copiar el número de cuenta, pues ahí lo hemos estado pasando como un cintillo en nuestra transmisión en las redes sociales por si la quieren copiar. Y luego de eso pues entramos de una vez de lleno a El Patio de Atrás. Buenas tardes, Reni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge, como siempre en su segmento El Patio de Atrás, el único segmento en Guatemala donde nos especializamos en hablar de qué sucede en Estados Unidos y su impacto en América Latina y el mundo. Hoy tenemos distintos temas que hemos estado ya anunciando en nuestras redes. Ya hemos mencionado que vamos a estar analizando la condena del exsecretario de Seguridad de México y sus posibles implicaciones para Guatemala, o la pregunta es, ¿y eso tendrá implicaciones para Guatemala? Y también que ayer en la noche el Departamento de Estado autorizó la extradición del expresidente Alejandro Toledo de Perú hacia Perú, donde está siendo acusado de haber recibido sobornos de millones de dólares por el caso Odebrecht. Y también vamos a estar hablando de la nueva propuesta del Departamento de Homeland Security para aquellos que están solicitando asilo para Estados Unidos y al mismo tiempo están intentando llegar ilegalmente hacia ese país. Jorge, ¿por qué tema quieres que comencemos a platicar? Pues pienso que por lo cercano, pienso que habría que hablar un poco sobre lo de Genaro García Luna y su condena, que pienso que sí es un hito importante en la guerra perdida contra las drogas. Pues mira, yo lo que voy a mencionar es el mensaje directo, pero al mismo tiempo indirecto, que están haciendo los dos temas, y por eso los puse juntos, incluso cuando ya estábamos mencionando ayer en la noche qué temas íbamos a tratar hoy. Tanto García Luna como el presidente Alejandro Toledo, voy a hablar muy chapinamente, muy coloquialmente, hicieron y deshicieron en sus países cuando estaban en el poder. O sea, terminó su mandato o su nombramiento y se fueron a vivir a Estados Unidos. Como muchos de los que lo han hecho previamente, hay muchísimos boliburgueses que, digamos, exprimieron Venezuela y luego se fueron a vivir con sus familias la vida loca a Estados Unidos. Pues esta vez como que Estados Unidos y las autoridades estadounidenses están dando un mensaje alto y claro para el que lo quiera entender. A Genaro García Luna lo arrestaron en Florida, acusado de lo que fue condenado de lo que fue declarado culpable de ayer. Y Alejandro Toledo básicamente también estaba viviendo en Estados Unidos, creo que también en Florida, no recuerdo dónde. Y simplemente le dijeron, señor expresidente, hay una orden de extradición solicitado por Perú, acusado de que usted estuvo recibiendo dinero de sobornos en Perú. Fue todo un proceso y el día de ayer el Departamento de Estado dijo, sí, hay luz verde, que lo extraditen hacia Perú. Mensaje alto y claro es, si haces cosas corruptas, te mezclaste en cosas de crimen organizado transnacional, estuviste mezclado con el narco, cuando eras un funcionario de alto rango o alto poder en tu país, en América Latina, pues no te vengas a meter a Estados Unidos esperando que vas a poder vivir aquí la vida loca, porque si hay información y pruebas, ya sea que te vamos a juzgar aquí, como es el caso de Genaro García Luna, o te vamos a mandar de regreso a tu país, como es el caso del expresidente Alejandro Toledo. Entonces, eso es un poco el análisis inicial de qué tienen en común ambos casos, que pareciera que están totalmente separados, pero no, tienen un mensaje alto y claro
directo, pero a la vez indirecto para el que lo quiera leer de si haces cosas incorrectas en tu país, cuando estás en el poder, ya no va a ser el suelo o el cielo o el refugio de Estados Unidos porque te vamos a juzgar o te vamos a mandar de regreso. Si hay pruebas, claro está. En el caso de García Luna, voy a leer una noticia. Usted recordarás, Genaro García Luna fue el todopoderoso secretario de Seguridad en México. Fue el estratega que creó la guerra contra el narco en México, que lo volvió un baño de sangre y que ha envuelto ese país en un baño de sangre. O sea, ahí va también a entrar la discusión Calderón, ¿no? en el gobierno de Felipe Calderón, sexenio 2006-2012. Y después se fue a vivir a Estados Unidos. Se le atribuye más o menos una fortuna de $700 millones cuando había comenzado como un funcionario X. Son datos que he leído, pero en este caso él fue acusado en un tribunal en Nueva York, el mismo tribunal que condenó al Chapo Guzmán, y fue acusado y las pruebas que presentaron los fiscales fueron suficientes de acuerdo al jurado que lo declaró culpable de los 5 cargos que se le imputaban. Este fue un histórico fallo. Voy a leer una noticia de El País. La condena a García Luna en Estados Unidos golpea de lleno a toda la política mexicana. El histórico fallo que certifica que el exsecretario de Seguridad trabajó para el cartel de Sinaloa durante casi 20 años aumenta la presión sobre el expresidente Calderón y concede más gasolina a López Obrador contra la alianza opositora. En México también de otra forma está siendo politizado, pero a los gringos básicamente eso no les importa, al menos las agencias gringas. En el caso del expresidente los tribunales, ¿no? Calderón, estaba viviendo en Estados Unidos y se fue, permisito, se fue a vivir a España junto con su sucesor, bueno, no junto, pero en el mismo país que su Ni sucesor. juntos ni iban en el mismo avión. Ni juntos ni viven en la misma colonia, ¿verdad? Pero bueno, básicamente la gran pregunta es, expresidente Calderón, Felipe Calderón, o sea, tú fuiste el que inició la guerra contra las drogas. Pareciera que, de acuerdo a las acusaciones contra Genaro García Luna. La guerra contra los narcos en México. Porque en México. La guerra contra las drogas, la guerra perdida contra las drogas. La guerra Nixon. Que, de acuerdo a lo que dicen los documentos y lo que he estado leyendo, pareciera que fue utilizada por el cartel de Sinaloa para utilizar a las fuerzas del orden en México para ir detrás de sus carteles competidores. Para eliminar la competencia. Eliminar la competencia. Pues te leo la noticia del País. El culpable leído este martes por un juez de Nueva York contra Genaro García Luna va mucho más allá de la primera condena en Estados Unidos contra un alto exfuncionario mexicano por corrupción y vínculos contra el narcotráfico. La caída del máximo jefe de la policía y señor de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón, sexenio 2006-2012, impacta de lleno a la política mexicana y abre la puerta a un terremoto que amenaza con sacudidas en todos los frentes. El histórico veredicto que certifica que García Luna trabajó a sueldo para el cartel de Sinaloa durante más de 20 años aumenta sobre todo la presión en torno al expresidente Calderón, cada vez más acorralado y con más dificultades para seguir sosteniendo que nunca supo nada de los negocios oscuros de su hombre de confianza. El desgaste del último expresidente panista arrastra también a su partido y de rebote al resto de la alianza opositora PRI y PRD, que ha optado por mantener hasta ahora un elocuente silencio. Desde la otra orilla, en Morena no ha tardado, sin embargo, en sacar la artillería, colocando en la diana no solo a Calderón, sino también al anterior presidente panista, Vicente Fox, para quien trabajó García Luna, mientras con la otra mano ya había puesto en marcha sus tratos sucios con la mafia de Sinaloa. Y luego sigue hablando un poco la parte política, sigo leyendo la noticia. Más allá de la batalla por el relato, otra de las consecuencias es el evidente daño a la imagen de las instituciones mexicanas. Una mancha incrementada por el hecho que otra vez han tenido que ser los tribunales estadounidenses los que han impartido justicia en caso de crimen organizado. Como máximo jefe de la seguridad mexicana, García Luna mantuvo además línea directa con Estados Unidos como confidente y socio prioritario. Otro el golpe al siempre delicado equilibrio de poder y confianza sobre el que sostienen la relación bilateral México-Estados Unidos. Y corrección, el exfuncionario
García Luna fue detenido en Texas, no en Florida. Lo que pasa es que originalmente se fue a Florida y después que estaba en Texas, entonces ahí estaba yo un poco confundida. ¿Qué nos está diciendo esta condena? Primero, fue condenado por 5, o sea, de las 5 cosas de las que fue acusado, fue condenado. 2, tiene sus implicaciones, no solamente en México, también la relación bilateral México-Estados Unidos, sino que la gran pregunta es, miren, ¿y no habrá habido alguna relación? Porque entre el 2006 y el 2012, pues fue como que aquí en Guatemala, aquí también se comenzó a descontrolar el tema del narcotráfico. Yo me acuerdo que los Zetas andaban invadiendo las Verapaces y casi que ahí había un plan de cerrar el ejército de Guatemala y de pronto el presidente en ese momento Colón dijo, y no creo que voy a como que no lo voy a cerrar porque la gente está clamando por el ejército. Así que noticias al respecto. Primero fue un veredicto unánime en los 5 delitos que les imputaban, Jorge, o sea, ahí no hubo ninguna duda. Lo declararon culpable de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína, delincuencia organizada y dar declaraciones falsas en una solicitud de naturalización al declarar que no había cometido ningún delito. Leyendo una noticia del País al respecto, nunca antes un exfuncionario mexicano de su perfil había sido llevado a juicio en Estados Unidos. Nunca antes un exfuncionario mexicano había sido condenado por narcotráfico y delincuencia organizada. Y el veredicto del jurado, después de 3 días de deliberaciones y 4 semanas de declaraciones, puso fin a un juicio que ha ilustrado con cientos de ejemplos las relaciones entre autoridades y criminales y el poder omnímodo que estos gozan. Así que a García Luna le puede esperar entre 20 años de prisión a cadena perpetua y la sentencia está prevista para el próximo 21 de junio. Básicamente aquí los estadounidenses o las autoridades estadounidenses están diciendo, mijo, si cometiste delitos y hay pruebas de tus acciones cuando tenías el poder en tu país, no te vengas a meter a Estados Unidos, porque incluso lo acusaron de, tú eras residente y estabas pidiendo naturalización y mentiste, dijiste que no habías cometido delitos y por eso también te estamos acusando. Así que básicamente el mensaje a mi criterio es, si eres un alto funcionario en tu país, en América Latina, no te vayas a Estados Unidos. También Alejandro Toledo, mijo, hay pruebas de que te están pidiendo de extradición en Perú por cuando fuiste presidente en Perú y dicen que recibiste sobornos. Te vas de regresito a tu país a enfrentar la situación. En el caso de Guatemala pregunta, ¿cuántos exfuncionarios guatemaltecos se han ido refugiados a Estados Unidos? Estoy haciendo una pregunta, Jorge, porque yo por sanidad mental ya ni sigo un montón de situaciones. ¿Se fueron a refugiar a Estados Unidos? ¿Cuántos exfuncionarios o políticos se han ido a Estados Unidos y han sido condenados a Estados Unidos? En este momento creo que recuerdo 2. El caso de Asís y ambos quieren llegar al bueno, yo estaba y Valladares. En el caso de Guatemala, estoy pensando, Asisclo Valladares, y en el caso de unos, digamos, está, Dios mío, Valdizón, y no recuerdo quién más. Valdizón y Portillo. Valdizón y Portillo, exacto, por eso te digo, mensajes y ambos quieren llegar al Congreso ahora. Aquí. Ese Congreso va a ser una fauna y flora en el 2024, así que por sanidad mental ni estoy mirando las listas de candidatos. Pero mensaje de ambos temas es bien alto y claro. Podrás ser un funcionario todopoderoso en tu país, pero los gringos, si estás nos estás jugando la vuelta, los gringos si tienen suficiente información, cuando ya no seas exfuncionario, pues te van a acusar y si pueden te van a condenar, o sea, si tienen suficientes pruebas te van a acusar en un tribunal en Estados Unidos, así que no se vayan a meter a Estados Unidos esperando que van a poder vivir la vida loca en Estados Unidos con los privilegios de un ciudadano estadounidense o un residente que paga los impuestos y sigue la ley en ese país. Esto es un tema, Jorge, que de una u otra forma también tiene que ver con la noticia que vamos a ver a continuación, la migración ilegal hacia Estados Unidos de personas
desesperadas y buscando refugio hacia ese país. Pero Jorge quiere agregar algo. Sí, porque yo sí creo que esta condena de García, ¿cómo es? Genaro García. García Luna. Genaro García Luna, al final realmente es una prueba más de que la que yo denomino la guerra perdida contra las drogas, nunca se va a poder ganar, porque nunca se va a poder ganar precisamente porque llegan a tener tanto poder que manipulan incluso hasta los más altos funcionarios, aunque diga Calderón que, o sea, si Calderón dice que no sabía nada, pues peor todavía, porque, o sea, y no solo, sino también inepto de no saber ni siquiera lo que estaba haciendo su persona de más confianza, lo cual realmente es poco creíble, pero el punto es de que debido a la prohibición, los narcos llegan a tener tal poder, básicamente económico, que al final se convierte en poder político y manipulan de presidentes para abajo. Entonces, eso es simplemente es una prueba más, en este caso, a través de los mismos tribunales de Estados Unidos, de que esa guerra perdida nunca se va a poder ganar, porque no es esa la ruta para acabarla. Salió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sacó un comunicado diciendo que aquí se estaba probando que algunos, digamos, fuerzas de seguridad en México habían cosas hechas ilegales, estaban corrompidos, y que también era un triunfo para aquellas fuerzas del orden buenas que habían sido traicionadas por Genaro García Luna, en el sentido que ellos confiaban en él, trabajaban para él y no sabían en qué estaba metido, o incluso él los había traicionado o los había ensuciado. En más de un caso hubo un general que le dijo a Felipe Calderón, y ya han habido declaraciones públicas: yo le dije al presidente Felipe Calderón en qué andaba Genaro García Luna, y en vez de escucharme, lo que hicieron fue embarrarme, mandarme 11 meses, más o menos 11 meses a la cárcel, y luego me quitaron la acusación, pero arruinaron mi carrera. Un mensaje que salió en algún momento de un mexicano. Así que esto es un tema que veamos cuáles van a ser las consecuencias. Yo me pregunto, ¿qué va a salir del juicio al expresidente hondureño? Y luego, porque el tiempo nos come, Jorge, no quiero dejar de mencionar a la esposa de García Luna. Un tribunal en México la amparó y le liberaron sus cuentas que estaban embargadas desde 2019, más o menos el mismo día en que el marido lo condenan en Estados Unidos. Así que o sea, en México la gente dice, ¿qué es esto, verdad? Y luego el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia están proponiendo una nueva regla para incentivar los procesos de migración legal. Esto tiene mucho que ver con el cambio de posición de los estadounidenses, o la auditoría que le están haciendo a todos los que han sido funcionarios de gobierno en sus países en América Latina y se van a Estados Unidos, porque el tema de la migración ilegal, de la gente desesperada por la situación que esos mismos funcionarios corruptos, miopes, mezclados en cosas raras, están generando en sus países, están generando en la frontera sur en Estados Unidos una avalancha de personas solicitando asilo, buscando una mejor vida. La paradójica es, esta gente hace un desastre en sus países en América Latina y luego se van a vivir a Estados Unidos porque ahí sí se puede vivir, en vez de trabajar en hacer que las cosas en nuestros países sean de mejores condiciones y de otra forma condiciones de respeto a la ley y condiciones de respeto a las reglas, como es en Estados Unidos, lugar al cual después se van a vivir. Cosas que nos está diciendo la propuesta que está Homeland Security y el Departamento de Justicia. Están emitiendo una regla que incentiva el uso de procesos legales nuevos y existentes y busca desincentivar los cruces fronterizos peligrosos, y pone una nueva condición para que pueda alguien ser elegible para asilo. Básicamente, si intentas cruzar o cruzaste la frontera ilegalmente y no pediste el asilo siguiendo las reglas, no vas a poder luego recibir el asilo por parte de Estados Unidos. Básicamente es, te quedas en tu país, buscas a alguien que te patrocine, aplicas para asilo o buscas un tercer país donde te puedan dar asilo, o esperas, pero no intentes cruzar la frontera ilegalmente hacia Estados Unidos, porque entonces ya no te van a dar asilo en Estados Unidos. Lo que no he entendido de todo esto es, al fin, lo que están diciendo es, mire, si no trata de entrar ilegalmente a Estados Unidos,
tal vez tenga chance de que le demos asilo. Eso es más o menos esa es la idea, ¿no? Más o menos. Mira, básicamente la realidad es que desde la Segunda Guerra Mundial no se ha visto un desafío migratorio sin precedentes y se espera que el 11 de mayo se levante la Orden de Salud Pública conocida como Título 42 y eso implica que ya no van a poder deportar a la gente automáticamente. Así que lo que están diciendo es, mira, a partir del 11 de mayo ya no es que te puedas regresar automáticamente a la frontera con México o a tu país, pero si tú lo que estás apelando es asilo y tienes posibilidades de asilo, no intentes cruzar ilegalmente porque no te vamos a dar asilo en Estados Unidos si violaste la ley. Es de una u otra forma un mensaje de lindos. Quédense en sus países o busquen su tercer país y comiencen a hacer el trámite de solicitud de asilo. O sea, pero no es que estén ofreciendo una vía rápida de asilo, por así decirlo. Están viendo cómo hacerlo, o sea. Solo es para decirle, mire, si hace eso y cuando venga, no, cuando llegue y finalmente pida asilo, no se lo vamos a dar. Exactamente, sí, intentó cruzar ilegalmente o cruzó ilegalmente. Y luego, un mensaje, una noticia que no quiero dejar de mencionar es que el día lunes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó por sorpresa a Ucrania. Eso le amargó el día al presidente ruso, o mejor dicho, al dictador ruso, que suspendió el último acuerdo con Estados Unidos en temas nucleares y dice que a Rusia no se le puede vencer en el campo de batalla, como un poco haciendo como drama o berrinche porque llegó el presidente Biden y se tomó las fotos con el presidente de Ucrania, mientras públicamente los países occidentales siguen apoyando a Ucrania ante esa invasión rusa que ya desgraciadamente cumple un año con las pérdidas materiales, económicas e incluso de paz para el mundo que hemos visto en el último año. Jorge, que el tiempo nos come. Así es, y pues ayer martes fue que Putin dio el equivalente de su estado, de su discurso del Estado de la Nación ante los congresistas de Rusia, y en el discurso ahí fue donde anunció esto de la salida del nuevo SAT, y también básicamente de que volvió otra vez con la retórica de que miren, aquí nosotros realmente nos estamos defendiendo, no somos los atacantes, somos las víctimas porque Estados Unidos nos estaba queriendo aquí influenciar a nuestro vecino y entonces nosotros nos tuvimos que defender. Eso fue el resumen de su discurso, que es un discurso de 30 páginas, más de 30 páginas. Y al final se espera o se ha especulado de que esta semana, precisamente porque es se cumple un año, recordemos que fue el 24 de febrero, que en este caso es este viernes, y que adicionalmente pues ya está empezando pasando la temporada del invierno de nieve, y que se ha especulado de que se podría dar algún intento del ejército ruso de tratar de avanzar, en hacer una gran avanzada en estos próximos días, que militarmente es difícil realmente considerando todos los antecedentes hasta hoy, pero eso se ha especulado mucho al respecto, ¿eh? Pues el jefe de los, digamos, de los mercenarios de Wagner parece que tuvo una pelea con el ministro de guerra ruso porque no le está pasando suficientes municiones, según las noticias que leí. Ya el tiempo nos come, no quiero dejar de mencionar que hoy es miércoles de ceniza y si no han ido, y yo tampoco he ido, a misa para aquellos que son católicos, hoy a las 6 de la tarde acá en Zona 10 está la iglesia de San Ignacio de Loyola, donde se puede ir o buscar si se practica qué iglesia está cerca por los tráficos para poder pasar, así que todavía nos da tiempo. Yo voy a ir a las 6 de la tarde porque no me dio tiempo ni a las 7 ni a las 12. Así que pasen una muy feliz tarde y pues se nos acabó el tiempo. Gracias, Reni, y a todos ustedes gracias por su sintonía y continúen con los programas de Libertópolis. Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Reni Baker y Jorge Jacobs.